Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a empezar el 2021-2 con esta charla de síndromes neurocutáneos en conjunto con Dermigus. Y nada, bienvenidos. Ya vamos a iniciar. La charla la voy a dar yo, Andrea, junto con Ana María León, que es la presidenta de Dermigus. Entonces, Ana, ¿estás lista? Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces, un momento. Listo. Dale, Nata. Entonces vamos a hablar el día de hoy de los síndromes neurocutáneos. La distribución de la presentación va a ser la siguiente. Primero vamos a dar básicamente un concepto de qué son los síndromes neurocutáneos y vamos a hablar de los tres principales y más comunes, que son la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa y el síndrome de von Hippel-Lindau. Entonces, comenzando, ¿qué son los síndromes neurocutáneos? Siguiente. Son también llamadas facomatosis, básicamente son un grupo de enfermedades congénitas cuyas anormalidades se dan en el desarrollo del neuroectodermo y mesodermo, que provoca manifestaciones en piel, ojos, sistema nervioso central, sistema musculoesquelético, en huesos, hasta el nivel vascular. El patrón de herencia va a cambiar dependiendo del tipo de síndrome, y también quiero como aclararles que vamos a hablar aquí de ciertas mutaciones, sin embargo se han descrito muchísimas más que implican en la misma enfermedad. Entonces, no solamente es lo que estamos comentando acá, sino que va muchísimo más allá el tema de los síndromes neurocutáneos. Sigue, por favor. Entonces, ¿qué es importante entender qué es importante tener claro ahorita para poder entender los síndromes neurocutáneos? Es que básicamente la embriología es similar en los dos, o sea, la piel y el tejido nervioso vienen del mismo sitio. Ahora bien, recordando un poquito, hay varios momentos importantes para la formación de la piel y el sistema nervioso central. Entre ellas tenemos la gastrulación, que es cuando se generan las tres capas principales de las que saldrán los diferentes tejidos u órganos. De ahí saldrá el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Va a ocurrir como a la tercera semana del desarrollo embriológico. Básicamente va a pasar que las células van a empezar a migrar debajo del epiblasto por el nodo de Hansen en la línea media primitiva para llegar a convertirse en endodermo y mesodermo. El nodo de Hansen es como el jefe, el que va mandándole las señales para que se organicen todos y se diferencien las células para establecer el patrón del tejido. O sea, tú vas a ser corazón, tú vas a ser cerebro, tú vas a hacer tal cosa. Básicamente eso hace el nodo de Hansen. Las células, las señales emitidas por ese centro y por la notocorda van a inducir que se diferencien las células del endodermo, del ectodermo, en tejido nervioso. Y finalmente va a pasar la neuralización, que es que se va a dividir el ectodermo en el neuroectodermo y en lo que no es neuroectodermo. Como ven acá, se cierra el tubo, o sea, como que se cierra, imagínense un tubo, se cierra y queda el tubo neural adentro y encima queda cubriendo lo que el ectodermo no neurológico. Y de ahí va a salir la piel. Sigue, por favor. Entonces, hablemos de la neurofibromatosis. Sigue. Como sabemos, son dos. Vamos a empezar con la primera. La epidemiología es que la neurofibromatosis tipo 1 se presenta en un caso por cada 3.000 a 4.000 personas. El 50% de los casos van a ser esporádicos, sin embargo, en otra mitad van a ser familiares. El patrón de herencia es autosómico dominante y tiene una penetrancia del 100%. Siguiente, por favor. A grandes rasgos de la genética y la biología molecular es que la NF1 es un gen que se ubica en el cromosoma 17q11.2. Básicamente se va a encargar de codificar la neurofibromina, que va a ser un activador de proteína GAP y ¿cuál va a ser su función principal? Va a regular a la baja, o sea, va a inhibir las vías RAS, MAPK, que son vías supresoras de tumores. Se va a expresar principalmente en células nerviosas especializadas, o sea, en oligodendrocitos y células de Schwann que van a estar rodeando los nervios, como recordamos. Entonces, principalmente, ¿qué va a hacer? Va a inhibir el crecimiento y la división celular de esas células, evitando que se sobreexpresen, ¿cierto? Sigue. ¿Y qué va a pasar? Si tenemos dañado el gen que codifica la proteína, no hay proteína, entonces la vía RAS va a estar activada todo el tiempo. ¿Y qué va a hacer? Va a andar promoviendo esa proliferación celular. Y eso va a hacer que tengamos las manifestaciones clínicas que ya más adelante vamos a ver. Sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para la neurofibromatosis tipo 1?
son principalmente estos, que tengas 6 o más manchas café con leche, que más adelante van a ser explicadas, que sean mayores de 5 milímetros de diámetro, o más de 15 milímetros de diámetro, dependiendo de la edad en la que esté el niño, que haya 2 o más neurofibromas o un neurofibroma plexiforme, que hayan como pecas axilares o inguinales, que hayan gliomas del tracto óptico, que hayan 2 o más nódulos de Lesch, que haya lesiones en huesos o que haya un familiar de primer grado que tenga neurofibromatosis tipo 1 confirmada. Entonces, ¿cuáles son las principales manifestaciones neurológicas? Tenemos, pues en el sistema nervioso periférico vamos a tener los neurofibromas cutáneos, que van a ser tumores benignos, que van a ir a lo largo de nervios periféricos, se van a desarrollar más que todo en la adolescencia, y entre más grande sea el niño o pues más crezca, más llega a la adultez, más puede que tenga, ¿sí? Su agrupación es cutánea y subcutánea, no tienen potencial maligno, sin embargo representan un alto grado de morbilidad por el tema más que todo estético, y pues también son pruriginosas. También tenemos el neurofibroma plexiforme, que ellos van a afectar, van a afectar plexos nerviosos o fascículos nerviosos, van a aparecer en cualquier lado del cuerpo, tanto como superficial como internamente, y si sospechamos que hay un neurofibroma plexiforme, básicamente vamos a tener en la piel hipertricosis y manchas con hiperpigmentación. El crecimiento de estos sí va a generar, o sea, va a generar un potencial de malignidad importante, va a generar cambios sensoriales, puede hacer compromiso vascular, compresión nerviosa. Entonces, en esto sí toca tener un poco más de cuidado. ¿Cuáles son los signos de transformación maligna de los neurofibromas plexiformes? Que tengan un crecimiento acelerado, que se asocien con dolor severo, déficit neurológico, o que hayan cambios en la textura del neurofibroma, que inicialmente se sientan cauchosos y de repente se sienten duros, indurados, irregulares. Eso nos hace sospechar que pues está existiendo una transformación maligna. Por lo general son resistentes a la quimioterapia y son de difícil resección, por lo que la sobrevida de 5 años es del 20 al 50%. No es muy alta como no le gustaría. Sigue, por favor. Otra manifestación neurológica, o pues en el sistema nervioso central, son los gliomas del tracto óptico, que van a estar afectando al 15 al 20% de los niños con neurofibromatosis tipo 1, y se ve más que todo en menores de 6 años. O sea, los menores de 6 años tienen mayor riesgo. Sin embargo, son asintomáticos en la mayoría de los casos. Se clasifica según la WHO como grado 1 astrocitoma pilocítico, van a manifestarse como disminución de la agudeza visual, atrofia óptica, proptosis, anormalidades en las pupilas, disminución de la visión a color, y puede estar asociado a endocrinopatía si afecta al hipotálamo. Pueden aparecer en cualquier parte del tracto óptico, tanto prequiasmáticas como quiasmáticas, como posquiasmáticas. Sin embargo, las que son más benignas son todas las que sean prequiasmáticas. Las posquiasmáticas sí tienen como una implicación más importante. Cabe resaltar otra cosa, que es que los niños que tienen neurofibromatosis tipo 1 van a estar muy asociados con el tema de dificultades para el aprendizaje, y pues pueden presentar trastornos del espectro autista. ¿Sigue? Bueno, entonces para dar continuación un poco con las manifestaciones cutáneas de la neurofibromatosis tipo 1, tenemos una lesión que es, digamos, característica de esta entidad, corresponde a las máculas café con leche. Básicamente estas lesiones son, como lo dice su nombre, son máculas que tienden a ser de un color café claro u oscuro. Digamos que esto depende del grado de pigmentación o el fototipo que tenga el paciente de base. Digamos que estas máculas se caracterizan porque el pigmento es muy uniforme, se distribuyen, digamos, de forma aleatoria a lo largo de la superficie corporal, pero una característica que tienen estas máculas es que respetan palmas, plantas y cuero cabelludo. Estas máculas son de bordes bien definidos, son regulares, usualmente tienen una conformación, digamos, ovalada, y digamos que el tamaño también puede variar, pueden ir desde algunos milímetros hasta más de 4 centímetros. Digamos que en las zonas de la piel que son más ricas en melanocitos, uno puede llegar a observar una especie de halo, digamos, como hiperpigmentado alrededor de la lesión, y característicamente la piel circundante a las máculas café con leche pues va a estar, digamos, como sana. Digamos que en las máculas que se observan de mayor tamaño, uno podría pensar que sí se relacionan con signos como hipertricosis, que es la presencia pues de vellos gruesos sobre la lesión,
y que la lesión se vea de pronto un poco infiltrada, es decir, que yo la palpe más que observarla. Esto me daría una connotación más de placa que de mácula, y esto, digamos que me obligaría a mí a descartar la presencia de un neurofibroma plexiforme en el contexto de un paciente al que yo le esté sospechando una neurofibromatosis tipo 1. Las máculas café con leche, digamos que no son un hallazgo patológico por sí solas, y digamos que están presentes en un porcentaje amplio de la población de una forma no patológica. Esto es lo que configura que las máculas café con leche, para estar dentro de los diagnósticos, dentro de los criterios diagnósticos de la neurofibromatosis tipo 1, deban estar presentes al menos en una cantidad de 6. Se ha descrito que hasta el 20% de la población puede tener menos de 6 máculas café con leche, por lo tanto, este fue el punto de corte determinado para tomarlo como un criterio diagnóstico. Las máculas café con leche pueden que no se observen al momento del nacimiento del paciente, pero pueden hacerse visibles dentro de los primeros años de vida. Digamos que es importante distinguirlas de léntigos, que son más como unas, pues literalmente en forma de lentejas, unas máculas de coloración similar. Y por esto se propone, digamos, un límite de tamaño para tener en cuenta que sí sean máculas café con leche. Digamos que en niños se propone que el tamaño sea mayor a 5 milímetros, es decir, que sean al menos 6, y que además estas midan todas más de 5 milímetros en diámetro, digamos, en su diámetro más amplio. Y para pacientes adolescentes o postpuberales se requiere que sean mayores a 15 milímetros, es decir, que sean al menos 6 máculas café con leche y que adicionalmente a esto pues midan más de 15 milímetros. Siguiente. Bueno, entonces para continuar pues con las demás manifestaciones cutáneas, es importante tener en cuenta la presencia de los neurofibromas cutáneos y subcutáneos. Digamos que estas lesiones pueden estar presentes cientos o miles en el cuerpo de los pacientes, y por esto el nombre de la entidad como una neurofibromatosis. Estas lesiones básicamente corresponden a pápulas o nódulos que pueden ser eucrómicos, en ocasiones rosados, o pueden inclusive tener una coloración café. En algunos casos pueden estar pediculados, y el tamaño también puede ser variable. Hay algunos que son tal vez de milímetros, otros que miden más de 4 centímetros, 5 centímetros. Y digamos que es importante tener en cuenta que estas lesiones tienen como una progresión. En las etapas más iniciales de la aparición de los neurofibromas cutáneos y subcutáneos, estas lesiones pueden no ser elevadas, inclusive pueden observarse, digamos, como máculas o placas, y posteriormente se va dando el crecimiento de las lesiones, y esto es lo que va a configurar ya que se tornen en pápulas o nódulos. Debemos recordar que, digamos, la pápula es algo más visible, su diámetro superior es más amplio que el transverso, y digamos que los nódulos son más palpables, corresponden tal vez a lesiones más profundas, en ocasiones con compromiso del tejido celular subcutáneo, más que visibles, se palpan. La mayoría de los neurofibromas que nosotros observamos como pápulas, al palparlos, digamos que pueden imaginarse fácilmente, y uno, si ejerce presión sobre estas lesiones, se puede encontrar el signo de ojal de botón, que es que quedan deprimidos en la zona en la que yo las presioné, y quedan como en los bordes más sobrelevados. Generalmente los neurofibromas cutáneos pues son asintomáticos, pero en algunos casos los pacientes pueden cursar con un crecimiento acelerado, especialmente a lo largo de la etapa de la adolescencia. Pueden tornarse pruríticos, o en algunos casos con signos de inflamación local. En cuanto más a los neurofibromas subcutáneos, lo que les decía, pues por su nombre están localizados en mayor profundidad, generalmente en el tejido celular subcutáneo, suelen ser más circunscritos, son firmes, y digamos que la característica es lo que les mencionaba, el nódulo yo más que observarlo lo voy a palpar. Algunas formas menos frecuentes de presentación de los neurofibromas pues corresponden a máculas azules, algunas son rojas, otras son violáceas, digamos que son causadas por el engrosamiento y la dilatación de los vasos al nivel de la lesión, y posteriormente van a ir progresando y van a crecer como en los que nosotros observamos en la imagen. De hecho, en la imagen de la izquierda, lo que nosotros observamos son múltiples pápulas, en este caso ya son rosadas, digamos que no tienen como una tendencia clara a confluir, están pues como les dije distribuidas por toda la superficie corporal total, pero como vemos pues no están comprometiendo las palmas ni las plantas. En la imagen de la mitad lo que nosotros observamos es inclusive una mácula café con leche, que es pues digamos una lesión clave para esta entidad, y adicionalmente tiene el crecimiento sobreagregado de un neurofibroma cutáneo sobre esta lesión.
Hacia el lado de la derecha lo que quería mostrarles es cómo pueden ser variables inclusive en el color. Al lado derecho nosotros tenemos unas más azules, otras más violáceas, inclusive más café oscuro, unas que son rosadas y hay unas que inclusive son eucrómicas, son del color de la piel y uno lo que solamente ve es como la sobreelevación sobre la piel de la pápula. Siguiente. Listo. Entonces, para continuar con el neurofibroma plexiforme, digamos que a diferencia de los neurofibromas cutáneos, se considera que los neurofibromas plexiformes son lesiones que generalmente son congénitas. Digamos que se hacen visibles aproximadamente a los 4 o 5 años de edad, pero siempre está la consideración de que el paciente nació con esta lesión que luego se hizo visible. Pues como ustedes pueden ver ahí, lo que se observan son placas. Digamos que en el lado izquierdo vemos una placa, digamos, extensa, que es de color café oscuro. Alrededor vemos la presencia de otras pápulas que pueden corresponder a neurofibromas cutáneos y la presencia de algunas máculas café con leche. Estas placas característicamente son rugosas a la palpación, en algunos casos pueden tener, digamos, como un compromiso más profundo y estar como más infiltradas, que también es lo que yo les decía de la palpación, al lado de la piel sana y luego de la lesión. Y es característico que estas lesiones pueden tener un crecimiento, digamos, un poco más acelerado que involucra fascia, músculo y tener, pues, digamos, invasión perineural. Algunas de las lesiones pueden ser nodulares también, inclusive pues siendo más profundas y pueden ser inclusive indetectables a menos que se utilicen ciertas técnicas imagenológicas específicas como una resonancia magnética para poder ubicarlas. Es frecuente que estas placas estén relacionadas con hiperpigmentación, hipertricosis, y digamos que uno debe tener en mente siempre en un niño pequeño de edad escolar que tenga una lesión de este tipo como un diagnóstico diferencial, el neomelanocítico congénito. Como decía pues Andrea, es importante también tener en cuenta que en estas lesiones existe un riesgo de transformación maligna, inclusive hasta en el 15% de los casos, y en los casos en los que se da, pues se puede dar un pico, especialmente en adultos jóvenes, especialmente hacia la adolescencia, y generalmente se transforman a neurofibrosarcoma. Siguiente. Bueno, entonces el signo de Crow corresponde a la presencia pues, de máculas de más o menos de 1 a 3 milímetros de predominio en axilas y región inguinal. Suelen ser más de aspecto lentiginoso, que es como el tamaño de una lenteja, y deben ser distinguidas, digamos, como de las cefalías, que son las pecas que tienen los pacientes, que pueden ser de color café claro o también de color café oscuro. Estas máculas pueden presentarse en todas las zonas intertriginosas, es decir, donde hay pliegues, pueden presentarse en cuello, pues en la región inguinal, en axilas, y en algunas ocasiones, que es una presentación más rara, pueden ser diseminadas. Este signo, digamos que es considerado también como una de las, de uno de los signos patognomónicos para la neurofibromatosis tipo 1 a nivel cutáneo. Siguiente. Entonces, acá lo que quería mostrarles es básicamente cómo se desarrollan en la evolución de la enfermedad, cuál es la presentación temporal de las lesiones, sobre todo las que están en piel. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque las primeras lesiones que se van a observar en los pacientes tienden a corresponder a las lesiones en piel. Entonces, como nos damos cuenta, pues en el eje de la X está la edad en años del paciente y en el eje de la Y pues está el porcentaje de individuos afectados por estas manifestaciones. Como se dan cuenta, las máculas café con leche pueden estar presentes desde el nacimiento, pueden no hacerse evidentes, en algunos pacientes sí, y eventualmente con el paso de los años ir haciéndose notorias. Entonces, dentro de las primeras manifestaciones están las máculas café con leche, entonces clave tener en cuenta que sean al menos 6 y el tamaño, entonces que en niños sean mayores de 5 milímetros y en adolescentes mayores de 15 milímetros. El segundo signo, pues digamos, cutáneo o la segunda manifestación cutánea en presentarse vendría siendo el signo de Crow, que es la presentación de pecas o de máculas también café con leche, digamos que de tamaños más pequeños, más lentiginosas, en zonas intertriginosas o de pliegues, que también se presenta inclusive desde el nacimiento. Otras de las manifestaciones que pues no es, digamos, como el objetivo de la charla, son los nódulos de Lisch, que son manifestaciones oftalmológicas de la enfermedad que también se presentan desde edades muy tempranas.
Y posterior a esto vemos que también, a pesar de que los neurofibromas pueden estar, digamos, presentes desde edades muy tempranas, inclusive desde el nacimiento, la curva con la que se manifiestan, digamos que es, o el porcentaje de los individuos que afectan a medida que avanza el tiempo, digamos que es un poco más bajo que el porcentaje de los individuos que van a tener las máculas café con leche. De hecho, se dice que más o menos a los 5 años hasta el 95% de los pacientes ya va a tener máculas café con leche como manifestación, y a los 20 años todos los pacientes van a tener manifestaciones de carácter cutáneo secundarias de la enfermedad por neurofibromatosis tipo 1. Siguiente. Bueno, entonces, digamos que les traje este esquema que tenemos nosotros un poquito como para hacer el abordaje de un paciente, especialmente en edad pediátrica, que esté cursando con lesiones tipo mácula café con leche. Entonces, pues lo que yo les decía, clave tener en cuenta la cantidad de las lesiones que va a tener y el tamaño. Entonces, si es un niño, pues deben ser mayores de 5 milímetros y deben corresponder a 6. Si yo tengo un paciente que llega a la consulta, encuentro que tiene este hallazgo a nivel cutáneo, entonces yo debo preguntarme, ¿estas máculas están localizadas a un solo segmento del cuerpo? ¿Y por qué? Porque existen unas variantes, digamos que dependerán de los mosaicismos en las mutaciones genéticas que van a tener estas enfermedades, lo cual va a modificar las manifestaciones que van a tener a nivel cutáneo. Además, existen otras entidades que pueden tener máculas café con leche, pero no necesariamente son diagnósticas de neurofibromatosis tipo 1. Entonces, listo, yo tengo un paciente que tiene unas máculas café con leche, que cumple con el criterio pues que debo tener en cuenta para considerar el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1. El compromiso segmentario, bueno, me inclino un poco más hacia la neurofibromatosis tipo 1. Si yo veo que no están localizadas en un segmento del cuerpo, sino que están más diseminadas, que no respetan, por ejemplo, palmas, plantas o cuero cabelludo, entonces debo preguntarme si existen otros signos sugestivos de la neurofibromatosis tipo 1. Entonces, ¿tiene alguna alteración ósea como la displasia tibial? Hay presencia sugestiva de un neurofibroma plexiforme, como las placas con hipertricosis que vimos ahorita, un poco hiperpigmentadas, que suelen estar un poco más infiltradas, o si de pronto tiene el signo de Crowe, que son los léntigos, pues sobre todo a nivel intertriginoso, o si tiene nódulos de Lisch al examen oftalmológico, o si yo sospecho que tiene, por ejemplo, un glioma óptico. Si tiene algunos de estos criterios, que ya veremos más adelante, pues yo considero el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1. De lo contrario, pues debo continuar buscando otras causas. Entonces, en los pacientes que yo puedo tener de pronto una manifestación atípica de las máculas café con leche, o que yo tengo la duda clínica de si realmente este paciente pues tiene otras de las manifestaciones de la enfermedad, pues se ha descrito que podría ser válido considerar el testeo genético. Dentro de estos, pues ofreciendo el mapeo genético completo o otras alternativas como el FISH. Pero digamos que también se ha descrito que la mayoría de los pacientes que yo en un principio consideré que podrían estar cursando con esta entidad van a terminar con el diagnóstico más adelante, a pesar de que la manifestación inicial haya sido pues de forma típica. Puedo hacer el estudio genético o puedo continuar el seguimiento del paciente. Digamos que si yo confirmo el diagnóstico porque confirmé la mutación, pues yo puedo continuar con el examen anual y las recomendaciones de manejo que ya les vamos a ir mencionando más adelante. Pero pues yo también puedo considerar, de acuerdo a la disponibilidad que tenga de la evaluación genética de estos pacientes, pues continuar un seguimiento anual de las lesiones que tienen piel, del examen oftalmológico para ver si aparecen los nódulos de Lisch. Y si alguna de estas cosas se modifica, pues yo puedo considerar el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1. Si eventualmente ninguna de estas manifestaciones se suma a las máculas café con leche que el paciente ya tenía previamente, pues yo debo considerar otros diagnósticos que tengan dentro de sus manifestaciones clínicas las máculas y que no necesariamente corresponden a neurofibromatosis tipo 1. Siguiente. Listo. En cuanto al Entonces, tratamiento, dale. perdón. En cuanto al tratamiento, No, principalmente los neurofibromas pequeños son los que se determinan que deben ir a cirugía o no. Sin embargo, si el tumor es asintomático y tiene una evolución muy indolente, se puede dar un manejo conservador con controles por neuroimágenes,
y a la expectativa de que no hayan signos de transformación maligna del neurofibroma. Si el paciente presenta un crecimiento tumoral acelerado y nos damos cuenta que está teniendo los signos de alarma, se recomienda primero hacer una biopsia previo la extirpación quirúrgica. Como dijimos, son de difícil resección, por ende toca planear muy bien cuál va a ser el abordaje y si, pues, cómo vamos a entrar ahí. Se han estudiado varios medicamentos que están aquí al lado para el neurofibroma plexiforme. Se han estudiado el sirolimus, el imatinib, son varias cosas que, pues, varios medicamentos que se han estudiado, sin embargo, no presentan como una cura completa, sino más como un control de la enfermedad. Claro. Entonces, digamos que el abordaje de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 requiere siempre de una aproximación multidisciplinaria. Digamos que el manejo de las lesiones a nivel cutáneo pues puede tener muchas limitaciones en términos de que las lesiones varían a medida que el paciente pues avanza en edad y además pueden tener, digamos, como un amplio espectro de manifestaciones. Los neurofibromas plexiformes, pues digamos que pueden crecer de forma acelerada, ya lo hemos venido mencionando, pueden comprometer y deformar la anatomía de la zona en la que se encuentran desde su momento de aparición, por ejemplo, más temprano en la vida del paciente. Digamos que estos tumores, pues como ya dijo Andrea, son de muy difícil extracción y digamos que a pesar de que se logre una extracción, estos tumores tienden a recurrir después. Entonces, siempre dejársele muy claro a los pacientes que si se logra la resección quirúrgica, digamos, estándar, igualmente existe un riesgo muy alto de que los tumores pues recurran. En cuanto a las máculas café con leche, digamos que no requieren un tratamiento específico y de todas formas, en los casos en los que se plantea brindar un tratamiento específico para estas lesiones, pues no tienen una muy buena respuesta. Y digamos que en los casos en los que se decide el tratamiento de este tipo de lesiones es más por condiciones, digamos, como cosméticas o estéticas que afecten, digamos, como a nivel psicosocial al paciente. Digamos que algunas de estas lesiones pueden responder a terapia láser, pero igualmente tienden a recurrir. Que pueden tener una respuesta inicial, pero pues como la mayoría de las lesiones pigmentadas en piel, pueden recurrir después del tratamiento. Tienen como una evolución un poco oscilante en cuanto a su evidencia pues en piel. Digamos que durante la adolescencia y la adultez, pues la resección de los neurofibromas cutáneos puede estar indicado, bien sea por indicaciones funcionales o por, digamos, indicaciones cosméticas o estéticas en el paciente, y generalmente es suficiente la decisión quirúrgica convencional, digamos que siendo esta la primera lesión, dependiendo de las características de la lesión. Especialmente, por ejemplo, si son lesiones más grandes y que no son tan, digamos, como evidentes o en tan mayor cantidad. Digamos que para las lesiones que son más pequeñas y que son múltiples, una de las opciones más útiles puede ser la ablación por láser o la electrocauterización en estas lesiones, bien puede ser también con crioterapia. Sin embargo, estos pacientes tienen, pues por todo su tema de, digamos, como una proliferación celular un poco descontrolada, tienen la tendencia a generar cicatrices de características hipertróficas, y además las lesiones pues obviamente van a recurrir porque la enfermedad o la entidad sigue presente. Otra de las cosas que nosotros planteamos es como que se debe hacer un seguimiento muy estricto en los pacientes en los que yo hago el diagnóstico de un neurofibroma plexiforme, especialmente en aquellos pacientes que puedan haber tenido algún antecedente de radiación por otras razones. Y digamos que si uno quisiera dar como una terapia más dirigida, las terapias incluyen el uso del imatinib, por ejemplo, que es un medicamento inhibidor del receptor c-KIT en los mastocitos y que también inhibe el complejo mTOR, que a su vez lo que va a hacer es inhibir la proliferación celular, que digamos que es lo que está realmente afectado en esta enfermedad. Siguiente. Bueno, entonces vamos a continuar con la neurofibromatosis tipo 2. Siguiente. Entonces, pues la neurofibromatosis tipo 2 es una enfermedad con un patrón de herencia autosómico dominante o esporádico. Digamos que hasta el 93% de los pacientes que pertenecen a una familia con múltiples miembros afectados por esta condición
se establece el patrón autosómico dominante por una mutación del gen NF2. El gen NF2 está codificado en el cromosoma 22, y digamos que la incidencia de esta enfermedad puede alcanzar a ser hasta de 1 en 25.000. Digamos que hay características clave, y es que cuando yo tengo esta enfermedad asociada a una mutación o un patrón de herencia autosómico dominante, voy a tener un fenotipo muy poco variable en los casos pues entre los familiares, mientras que en las mutaciones que son de carácter esporádico, pues puedo ver variaciones en el fenotipo y en las manifestaciones clínicas que pueden tener los pacientes. Es importante tener en cuenta que todas estas enfermedades o condiciones requieren que, además de la mutación, digamos, autosómica dominante ya heredada, los pacientes presenten otra mutación de carácter somático para poder, digamos, como expresar la alteración y que sea de la formación de los tumores. El gen NF2 pues es de gran importancia porque lo que hace es codificar la proteína denominada schwannomina, y básicamente esto es lo que va a explicar toda su fisiopatología. Siguiente. Entonces, para entender un poquito por qué esta entidad también cursa con proliferaciones celulares y producción de tumores, entonces la schwannomina o la merlina, como está en esta gráfica, es una proteína que se comporta como un gen supresor de tumores a nivel citoplasmático. Digamos que los pacientes heredan la mutación, se presenta otra mutación de nuevo, pues somática por condiciones medioambientales de los pacientes, y se presenta esta alteración en la proteína. ¿Qué es lo que sucede? Para que la proteína funcione como un como un supresor de tumores, debe estar en su forma activa y cerrada. Esto va a ser dependiente de fosforilación. Entonces, para que la proteína se encuentre en su forma activa, debe estar fosforilada. ¿Qué pasa? Que esta proteína se altera por completo, y digamos que todas las vías de señalización mediadas por AMP cíclico y proteincinasas van a estar alteradas. La proteína se va a fosforilar, se va a desdoblar, y al quedar desdoblada pues va a quedar en su forma inactiva y no va a ejercer, digamos, como su función de supresor tumoral. ¿Qué vías de señalización van a estar alteradas cuando se inactiva la merlina o la schwannomina? Pues básicamente actúan múltiples vías de señalización intracelular. Todas son mitogénicas, pero especialmente va a estar alterada la vía mTOR y la vía del fosfoinositol 3. Cuando se alteran estas dos vías, pues evidentemente va a haber una proliferación celular descontrolada similar a lo que vimos en la neurofibromatosis tipo 1, y esto es lo que va a explicar las múltiples manifestaciones que va a tener la enfermedad. Siguiente. Entonces, la neurofibromatosis tipo 2 también es una enfermedad con un espectro de manifestaciones amplio que compromete el sistema nervioso, también compromete, digamos, a nivel oftálmico y manifestaciones cutáneas. Dentro de las manifestaciones neurológicas, digamos que la principal y con la que casi siempre se hace el diagnóstico va a corresponder a los schwannomas vestibulares bilaterales. Pueden existir otros schwannomas con compromiso de otros pares craneanos, siendo, digamos, como el más frecuentemente afectado el séptimo par craneal. Otras manifestaciones pueden corresponder a meningiomas intracraneales, tumores medulares y, en una menor proporción, la neuropatía. Dentro de las manifestaciones oftálmicas, pues se encuentran las cataratas, las membranas epirretinianas, la presencia de amartomas en retina o tumores que comprometan el segundo par craneal. Y dentro de las cutáneas vamos a tener tumores cutáneos o subcutáneos, casi todos van a corresponder, digamos, a schwannomas versus neurofibromas, como la neurofibromatosis tipo 1, y otras lesiones tipo placa, como el neurofibroma plexiforme. Siguiente. Listo, entonces acá les traigo como una tabla para que, digamos, como mencionemos en qué frecuencia se presentan estas manifestaciones en los pacientes y qué tanto se asocian con neurofibromatosis tipo 2. Dentro de las manifestaciones neurológicas, pues creo que una de las más importantes es lo que les había mencionado, los schwannomas vestibulares bilaterales. Están presentes casi en un 90-95% de los pacientes, y digamos que pueden cursar con una variabilidad de síntomas, dentro de los cuales se incluye la sordera neurosensorial.
pueden existir otros schwannomas que comprometan otros pares craneales, dentro de los cuales pues estos se van a presentar inclusive hasta en un 51%, los meningiomas también hasta en un 58%. Y digamos que lo que quería, digamos, extraer de esta tabla es que lo más frecuente siempre va a ser, o pues la presencia del schwannoma vestibular bilateral se asocia casi en un 100% a la presencia de neurofibromatosis tipo 2. Digamos que para enfocarnos un poco a lo que es cutáneo, la presencia de los tumores en piel, a pesar de que no es tan, digamos, como tan frecuente como la neurofibromatosis tipo 1 y por esto no está incluida directamente en los criterios diagnósticos de la tipo 2, igual es una manifestación muy frecuente, inclusive está en el 68% de los pacientes, y es muy raro que los pacientes realmente no tengan ningún tipo de lesión a nivel cutáneo. Siguiente. Entonces, para hablar un poquito de las manifestaciones cutáneas, quise traerles, por ejemplo, este caso, publicado en el JAMA Dermatology. Entonces, básicamente habla del diagnóstico de la neurofibromatosis tipo 2 a partir de una placa en la piel. Entonces, siguiente. Entonces, pues es un paciente preescolar que consulta por 3 lesiones cutáneas congénitas, corresponden a placas, como ven ahí a la derecha es una placa eritematosa, de bordes bien definidos, que está ligeramente pigmentada, cuando uno la tocaba pues estaba suave al tacto, y digamos que por ser una lesión congénita en un paciente que son múltiples, pues se llevó a biopsia esta lesión, dentro de lo cual pues se obtuvo un schwannoma plexiforme dérmico. Cuando se reinterrogó al paciente, el paciente había tenido hacía 2 años previo a la consulta por estas lesiones una parálisis similar a la parálisis de Bell. Entonces, como les mencionaba previamente, pues el paciente, como les mencionaba previamente, uno de los pares craneanos más afectados en la neurofibromatosis tipo 2, pues es el séptimo par craneano. Entonces, para tener en cuenta, las lesiones de este paciente son placas eritematosas de bordes bien definidos, ligeramente pigmentadas, uno las alcanza a ver un poco sobreelevadas, suaves al tacto, y esto pues es lo que le debería a uno hacer iniciar la sospecha, sumándolo a otras manifestaciones que ya voy a mencionar de la neurofibromatosis tipo 2. Siguiente. Entonces, en esta enfermedad también pueden estar presentes las máculas café con leche, sin embargo, son ligeramente diferentes a las manifestaciones que tiene un paciente con una neurofibromatosis tipo 2. Digamos que las máculas siempre están presentes en menor cantidad y generalmente están presentes en menos del 1% de los pacientes en cantidades como las que se esperarían para la neurofibromatosis tipo 2. Menos del 1% de los pacientes va a tener 6 o más. Digamos que son menos pigmentadas, el color tiende a ser más claro, los bordes son un poco más irregulares como vemos a la izquierda, y digamos que histopatológicamente van a ser muy similares, pero pues sí clínicamente son diferentes. Es muy raro que tengan más de 6 los pacientes, son de mayor tamaño, bordes más irregulares y menos pigmentados que los otros pacientes. Siguiente. Listo, entonces, por ejemplo, en esta imagen lo que nosotros tenemos es la manifestación, pues, de los schwannomas. Digamos que los pacientes, los schwannomas cutáneos pueden adoptar diversas formas, dependiendo del sitio donde se localicen. Digamos que también la profundidad a la que estén localizados va a influir, digamos, como en una gran medida en las manifestaciones que yo voy a observar o en las lesiones que yo voy a observar en piel. Digamos que las lesiones que están formadas de forma, digamos, están localizadas más superficiales, van a corresponder más a placas y corresponden, digamos, a áreas de la piel ligeramente hiperpigmentada, como en el lado izquierdo, que ustedes ven, es una placa, de hecho es pequeña, en la región frontal, eritematosa, de bordes bien definidos, sin hipertricosis en ese momento. Entonces, esto me podría sugerir adicionalmente, si hay máculas café con leche, si el paciente tiene otras manifestaciones como el schwannoma, pues la presencia de neurofibromatosis tipo 2. Si son más profundas, entonces lo que yo voy a observar son más nódulos o tumores, como en el paciente de la derecha, donde básicamente pues los tumores se forman, digamos, cercano a los nervios periféricos y sobre los nervios periféricos. Por eso es que pueden tener distintas localizaciones.
Y digamos que las placas en estos pacientes tienden a estar más localizadas a nivel de tórax y abdomen. En este caso, pues, por ejemplo, en esta paciente es una localización no tan frecuente. Y nuevamente, si yo observo que hay hipertricosis asociada o una hiperpigmentación asociada, debo sospechar de un neurofibroma plexiforme. Eh, digamos que en estos pacientes suele ser más frecuente la presencia de neurofibromas plexiformes que inclusive en los pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Entonces, para contrastar un poco la neurofibromatosis tipo 1, lo que hay a nivel cutáneo son neurofibromas, pueden haber neurofibromas plexiformes. Y digamos que en estos pacientes, y las máculas café con leche, indiscutiblemente la neurofibromatosis tipo 1, mientras que acá son más escasas las máculas café con leche, nunca van a ser en la cantidad pues, requerida para considerarse tipo 1 y predominan más las placas y la presencia de neurofibromas plexiformes. Siguiente. Listo. Entonces, como decía Ana, básicamente 95% de los pacientes a los 30 años que tengan diagnóstico de neurofibromatosis tipo 2 van a tener presencia de schwannomas vestibulares. El pico de incidencia o como donde más se presenta es hacia los 20 años y pueden presentar sintomatología auditiva como tinnitus o hipoacusia neurosensorial. El crecimiento se estima que es de 1 milímetro a 1.8 milímetros al año. Sin embargo, es importante recalcar que la magnitud o la severidad de la hipoacusia que presenten los pacientes no es un marcador de severidad del schwannoma. También existen los schwannomas, los otros más comunes, fuera que sea el vestibular, es el oculomotor y el trigémino. Y algo muy importante es que si tenemos un niño que le sospechamos una neurofibromatosis tipo 2, este no va a ser su principal manifestación neurológica, sino que ellos van a tener manifestaciones más bien medulares o pues en la médula espinal. ¿Cómo podemos orientar el diagnóstico, digamos, en un niño sabiendo que no son tan frecuentes que tengan schwannomas vestibulares bilaterales? Es que ellos van a tener múltiples tumores o aparición de tumores y síntomas neurológicos. En ausencia de manchas café con leche o nódulos de Leach. Simplemente pueden presentarse con tumores. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a sospechar que realmente tengan una neurofibromatosis tipo 2 y que realmente toque hacer estudios genéticos o mirar bien qué tipo de tumores tiene. Siguiente, por favor. Otro tumor muy frecuente en las personas con neurofibromatosis tipo 2 son los meningiomas que se presentan en un 50% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 2. Más que todo se van a ubicar en las convejidades en la base del cráneo y alrededor de los nervios ópticos. Es una urgencia cuando se asocian a edema cerebral, como vemos en la foto, que hay un poco de edema cerebral alrededor. Y por lo general la sintomatología de ellos son como cefalea, convulsiones, problemas en el equilibrio, alteración en la visión. Todo eso depende mucho de dónde esté ubicado. Si está en fosa posterior, pues el paciente probablemente va a llegar con síntomas más que todo acordes con cerebelo que con visión, ¿sí? Listo. Entonces, la presencia de los meningiomas asociados, o sea, si un paciente que tiene neurofibromatosis tipo 2 presenta meningiomas, se ha visto en estudios que aumenta el riesgo relativo de mortalidad 2.5 veces comparado con aquellos que son o con aquellos que no tienen meningiomas. Entonces, de aquí el tema de que es muy importante tenerlo en cuenta. Sigue, por favor. En cuanto a los tumores espinales, se presentan en el 70% de los casos, como ya comenté, son más comunes en niños. Principalmente el tipo de tumor que vamos a encontrar son schwannomas espinales o meningiomas extramedulares. Van a tener síntomas requeridos de compresión medular, pues debilidad, alteración en la sensibilidad del dolor, incontinencia fecal urinaria, todo por la compresión medular. El ependimoma intramedular también lo podemos encontrar en un 33 a 53% de los casos, es más frecuente en la columna cervical y la mayoría de estos tumores son asintomáticos, no requieren intervención, sino simplemente una vigilancia clínica. Siguiente. En cuanto a las neuropatías, es frecuente que se desarrolle polineuropatías en la mitad de los pacientes que valemos por neurofibromatosis tipo 2. Hasta el 7% van a desarrollarlo de una manera mucho más severa. Sin embargo, el resto puede que se mantengan iguales en el tiempo. Por lo general, las neuropatías van a preceder las manifestaciones que ya vimos de la neurofibromatosis tipo 2. Además, puede que en la resonancia encontremos cambios desmielinizantes, por ende, una de las manifestaciones de la neuropatía va a ser que haya una alteración en los reflejos osteotendinosos, por ende, toca estar muy pendiente por ello.
También se puede desarrollar mononeuropatías específicamente del nervio facial, de ahí lo que comentaba Ana del paciente que tendrá algo similar a una parálisis de Bell. Sigue. Entonces, pues nada, teniendo más en cuenta los criterios diagnósticos para la neurofibromatosis tipo 2, entonces en primer lugar, la presencia de schwannomas vestibulares bilaterales, la presencia de familiares en primer grado que tengan antecedente en neurofibromatosis tipo 2 y que adicionalmente hayan presentado schwannomas vestibulares unilaterales o que tengan dos de los siguientes, o sea, que tengan adicionalmente meningioma o schwannoma o glioma, neurofibroma o cataratas subcapsulares posteriores, deben tener dos de los siguientes más un familiar en primer grado con un antecedente de neurofibromatosis tipo 2 o el antecedente más la presencia de schwannoma vestibular unilateral. Pueden también tener la presencia de un schwannoma unilateral y dos de los siguientes: meningioma, schwannoma, glioma, neurofibroma o cataratas, que son, digamos, las demás manifestaciones tumorales que están asociadas a la enfermedad, o pueden ser pacientes que cursen con meningiomas múltiples y que adicionalmente cursen con la presencia de un schwannoma unilateral o cualquiera de las otras manifestaciones tumorales que ya mencionamos previamente. Siguiente. Digamos que dentro del tratamiento es muy importante tener en cuenta que estos pacientes pues también necesitan un manejo multidisciplinario y un seguimiento como un poco más estricto. Digamos que también es complejo hacer el seguimiento en estos pacientes y una de las, digamos, como de los pilares que se deben tener en cuenta son los seguimientos anuales. ¿Qué se debe hacer de forma anual? Digamos, el seguimiento por dermatología para evaluar la presencia de lesiones, como por ejemplo el neurofibroma plexiforme, que como vimos previamente, pues tiene un alto riesgo de presentar transformación maligna y adicionalmente de tener un compromiso profundo que pueda, digamos, alterar la anatomía del paciente y generar otras complicaciones, digamos, a nivel funcional. El seguimiento con pruebas de audiometría, digamos que en estos pacientes no siempre ellos son conscientes de que han tenido alguna pérdida en la audición o que ha, digamos, desmejorado la calidad en la forma en la que ellos pues escuchan. Entonces es importante tener en cuenta realizarles estas pruebas para poder hacer el seguimiento de los pacientes. El seguimiento también oftalmológico, estos pacientes pues pueden presentar cataratas y digamos que eso hace parte de los criterios diagnósticos de la neurofibromatosis tipo 2. Digamos que en estos pacientes se debe hacer un seguimiento con una resonancia cerebral que debe iniciarse idealmente hacia los 10 años de edad y en algunas guías proponen hacer seguimiento más o menos cada 24 a 36 meses y dependiendo de los hallazgos en las imágenes de base que yo tenga del paciente, puedo o no, digamos, modificar la frecuencia con la que se va haciendo este seguimiento. Si, digamos, el paciente no tiene ninguna alteración, pues yo puedo continuar con el seguimiento anual cada 2 años a nivel imagenológico, pero si yo detecto algún tipo de proceso neoplásico, debo hacer el seguimiento al menos 2 veces anual en el primer año y luego anual para vigilar el crecimiento de la lesión y pues el requerimiento, obviamente, de algún tipo de intervención quirúrgica. Si quieres, devuélvete, que creo que no hemos terminado, por fin. Listo. Entonces, en cuanto a los schwannomas vestibulares, qué pena que creo que se me fue el audio ahí un momento, pues el tratamiento, pues lo ideal es que sea quirúrgico en los casos en los que esté indicado. Es importante también tener en cuenta que muchas veces la sintomatología de los pacientes no va a estar correlacionada con el tamaño, por ejemplo, de la lesión tumoral. Pues también se ha planteado el uso de radioterapia y está, digamos, un poco interrogado el uso de bevacizumab. Digamos que el bevacizumab es un anticuerpo monoclonal que pues va a antagonizar como el receptor para el factor de crecimiento endotelial vascular y se ha hablado de que puede inducir una disminución en el tamaño de los tumores y en algunos pacientes pues la mejora en la capacidad auditiva que venía deteriorada un poco por estas lesiones, a pesar de que tenemos en cuenta de que no es una correlación directa en la clínica con el tamaño de los tumores. Pues la evidencia realmente es divergente frente a este medicamento. En algunos estudios la regresión parcial de los tumores fue apenas de un 41%,
y en el 47% de los pacientes pues no hubo ningún cambio realmente asociado a los tumores, pues, digamos, con el seguimiento imaginológico que se realizó. Y digamos que hasta en el tema de la parte audiológica, la audición solamente mejoró en un 20% de los pacientes y se mantuvo igual casi en el 70%. Entonces, hay estudios, o digamos que la evidencia es un poco divergente sobre la eficacia pues de este tipo de medicamentos para el manejo de este tipo de tumores. Digamos que cuando se utiliza la dosis propuesta es más o menos de 5 a 7.5 miligramos por kilo, se plantea pues cada 2 semanas por 6 meses o hasta que, al menos por 6 meses, perdón, o hasta que no haya más respuesta por parte del tumor. Se han planteado otros, digamos, manejos como el uso del everolimus, que es un inhibidor del complejo mTOR, que como vimos ahorita, pues es uno de los complejos que está asociado a la proliferación celular y el inhibirlo, pues digamos, disminuiría la proliferación de los tumores y disminuiría, por lo tanto, el tamaño del tumor. Se ha estudiado también, digamos, en schwannomas vestibulares bilaterales progresivos, sin embargo, pues tampoco es muy concluyente la evidencia sobre la eficacia terapéutica de este medicamento. Siguiente. Bueno, entonces para continuar tenemos la esclerosis tuberosa. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, pues la esclerosis tuberosa fue descrita por primera vez en 1880 por Burnville. Ana, qué pena Dime. interrumpirte. Es que ya cumplimos la hora, entonces aquí en el grupo somos un poquito muy puntuales con ese tema. Va a tocar sacar un Tranquila. espacio para terminar esclerosis tuberosa y síndrome de von Hippel-Lindau. Eh, sin embargo, pues hablamos de la Sí. más común, entonces va a tocar dejar hasta aquí y estamos cuadrando para ver en qué otro momento de la semana podemos volver a reunirnos y terminar el tema. De acuerdo. Vale, entonces qué pena con ustedes. La charla bastante larga, sin embargo, muy interesante. Estamos avisando por redes sociales y por los grupos respectivos cuando reprogramamos para encontrarnos y terminar los otros dos síndromes. Sí, señor doctor. Doctor Kevin. Sí, hola, buenas tardes, un gusto saludarlos. Muchas gracias por esta revisión muy completa de lo que alcanzamos a ver hasta ahora de las dos neurofibromatosis más comunes. Hay un game changer ahora y son los tratamientos que actúan sobre las vías enzimáticas. Ustedes alcanzaron a mencionar el imatinib y pues digamos toda la serie de investigaciones que se están haciendo con bevacizumab y todo, pero la buena noticia es que la FDA ya aprobó para uso clínico el selumetinib. El selumetinib especialmente ayuda a niños con neurofibromas plexiformes que generan deformidad o que comprometen estructuras vitales o que que ya no tienen más como alternativas de tratamiento quirúrgico y todo. Y lo que hace es disminuir el tamaño de los neurofibromas, la progresión de estos o la aparición de nuevos. Entonces, por supuesto, siempre estos pacientes van a necesitar un seguimiento por neurocirugía y eventualmente si presentan una patología quirúrgica se beneficiarán de ese manejo quirúrgico. Pero pienso que en el futuro muchas de estas condiciones van a tener ese manejo médico, incluso si se empieza tempranamente de forma preventiva, puede que muchas de estas lesiones no evolucionen tanto. He tenido la oportunidad de operar niños con esta condición y pues eventualmente podría mostrarles algunos de los casos, pero la descripción que hicieron hoy fue bastante precisa y las indicaciones que mencionaron son las correctas. Muy importante esos flujogramas que mostraron. Podemos volver un segundito al flujograma de neurofibromatosis tipo 1. Es la segunda parte. Entonces, fíjense que
Es muy importante la sospecha clínica y si uno ve los hallazgos, es básico tener las interconsultas apropiadas y hacerlo tempranamente. Estos pacientes, aunque aquí comentaron que el seguimiento con neuroimágenes pues es controvertido en un paciente asintomático, en general yo sí les hago en el seguimiento, por lo menos antes de los 5 años, tener una imagen del sistema nervioso central completo, o sea, una resonancia cerebral y una resonancia de toda la columna. Si todo está negativo, es perfecto, pero nos sirve de comparación más adelante. Muchas veces vamos a encontrar hallazgos como amartomas en el cerebelo, como unas alteraciones en la intensidad de señal en la sustancia blanca profunda, en los núcleos basales, en diferentes partes que son lesiones amartomatosas, que son muy benignas, que se mantienen estables o incluso a veces desaparecen en la medida que la persona se acerca hacia los 18 años. Pero conocerlas es importante para poderles hacer seguimiento. Muy importantes son los gliomas de la vía óptica, la mayoría de los cuales en la presencia de neurofibromatosis tienen un comportamiento benigno, pero no siempre. Entonces, ese es casi un tema para una charla solo, los gliomas de la vía óptica asociados o no a neurofibromatosis, pero la gran mayoría lo están y en ese caso tienen un comportamiento más benigno. Entonces, todo lo que el flujograma, pues de pronto es difícil aprendérselo, pero ténganlo en cuenta para cuando estén ya en su práctica clínica, no dejen pasar a un paciente con neurofibromatosis, porque sí cambia el pronóstico detectar las cosas tempranamente. Y había algo adicional que quería comentarles, es que estos síndromes con mucha frecuencia los llamamos síndromes neurooculocutáneos, porque casi siempre, además de una manifestación cutánea, alguna alteración del sistema nervioso, que seguramente va a ser de tipo tumoral, casi siempre va a estar ese estigma oftálmico también, que nos ayuda a completar el diagnóstico. Entonces, sí, el nombre genérico es neurocutáneos, antes también llamados facomatosis, pero muchas veces también lo vamos a encontrar como neurooculocutáneos. Entonces, mucha interacción aquí con oftalmología, con dermatología y con otras especialidades para el seguimiento de estos pacientes. Sí sería chévere que se programe para que se pueda terminar las dos condiciones que faltan, los dos síndromes, y estaré pendiente para tratar de acompañarlos. Muchas gracias, doctor. Listo, entonces quedamos pendientes a la reprogramación. Estamos avisándoles por redes sociales y por el grupo de WhatsApp a todos ustedes. Muchas gracias por asistir. Esperamos que les haya gustado mucho. Se me ha aprendido demasiado. Que tengan buen resto de noche. Muchas gracias. Muy buena charla. Chao.